¿Qué tal? Tengan un buen día. En esta ocasión, en este podcast, les vamos a hablar acerca de la historia del género lírico y el impacto que se ha tenido a lo largo de la historia. Yo soy Kevin y estoy aquí presente con mi compañero Abraham. Y pues, ¿qué sabes tú, Abraham? ¿Qué nos puedes decir acerca del género lírico? Pues más que nada el género lírico se podría decir que es, bueno, no se podría decir, sino que es más que nada el género más antiguo que conocemos y comenzó en la antigua Grecia alrededor del año 320 antes de Cristo. Esto fue en la antigua Grecia y fue un género literario el cual ha influido bastante en la época de la antigua Grecia y la época de la Edad Media, ya que pues fue cuando más impacto tuvo en la sociedad y en las épocas. Eh, Inspiró las siguientes obras del Imperio Romano, o sea, obras como la Ilíada, la Odisea y la Guerra de Troya. Exactamente. Sí, precisamente esas obras de la Ilíada y la Odisea forman parte de la historia de la guerra de Troya. Se podría decir que la Ilíada es como la continuación de la Odisea. Y estas obras son de las más antiguas de las que tenemos conocimiento y son muy características como tal de Grecia, ¿no? Por ser de las primeras obras épicas que tratan acerca de historias de héroes o de hazañas asombrosas. Por siendo en la época de la antigua Grecia, tenemos un instrumento que se llama la lira, que es el nombre que le da al género, se llama género lírico por este mismo instrumento, que se llama lira, por el cual se transmitían las obras literarias, por ese instrumento de forma oral. ¿Por qué crees que se hacía de forma oral, Bram? ¿Qué tiene que ver esto? Eh, Se hacía de forma oral ya que antiguamente la gente era analfabética, eso significa que más que nada no sabían ni leer ni escribir, entonces básicamente el género lírico era una forma en la que ellos podían eh, aprender como todo esto acerca de estas historias, de como la Ilíada y la Odisea. Esto se hacía como en reuniones, o sea, como teatros antiguamente, que eran como historias cantadas. También se contaban historias y hazañas, el cual eran muy inspiradoras en esos tiempos. Y era, en ese tiempo era como ir al cine actualmente, pero, pero en la Edad Media o en la antigua Grecia, pero con Exactamente. obras de teatro y de forma como cantada, como poemas o paráfrasis, cosas así. Sí, mucha gente en esa época era analfabeta, no sabía leer, por eso no podía conocer acerca de lo que decían los escritos y era muy común que la gente fuera a este tipo de reuniones donde se contaban historias y hazañas que eran muy interesantes. Incluso esas obras de la Ilíada y la Odisea se consideraban ya en su época un tanto, pues revolucionarias, ¿no? Porque no eran el estilo común que había. Ya después de la antigua Grecia venía la caída del Imperio Romano, que dio el comienzo a la Edad Media. Es importante que en el Imperio Romano siguió la literatura similar a la antigua Grecia, con varios cambios notables en su forma de escribir y expresarse, pero no deja de ser la época de la antigüedad. No es sino hasta que los pueblos bárbaros de Europa acaban con el Imperio Romano y da inicio la Edad Media. ¿Qué sabes tú de la Edad Media, Bram? ¿Qué tiene que ver la Edad Media con el género lírico o la literatura en general? Porque La todavía Edad Media, sigue los cantos en tipo verso y literatura cantada y oral. ajá. Sí, pues la Edad Media fue una edad en la que el ser humano creía que había llegado hasta su punto límite, como hasta su punto de desarrollo máximo. Entonces fue ahí cuando empezaron a basarse más en lo religioso y cuando hubo más desastres, ya que pues era cuando más guerras había y cuando hambrunas y todo eso había. Entonces, la Edad Media fue un tema una época en la cual el género lírico más que nada se desarrolló, ya que pues era cuando muchos bandos religiosos estaban en contra
y, y inspiró las escrituras y obras de moda. O sea, como la Ilíada y la Odisea fue cuando más que nada se... o muchas otras obras se basaron en la Edad Media. Exactamente, en la Edad Media, las obras de la Ilíada y la Odisea ya no eran tan famosas, se hacían de ese estilo exactamente sí, pero no ya se dejaba un poco de lado lo que era la filosofía en general de la antigüedad, de la antigua Grecia en especial, porque Ah, se creía generalmente que en esa época ya lo importante era la religión y sus conocimientos de filosofía, porque recordemos que la filosofía es una forma de pensar, ¿no? Es la ciencia del pensamiento. Entonces, pues era mejor para ellos aprender más sobre la religión que la filosofía en general. Ya siguiendo en la Edad Media, podemos ver cómo trascienden, ¿no? Cómo trascienden, en cierto modo, inspirado por la antigua Grecia, por la lira, el surgimiento de los trovadores, que son estos personajes que transmitían las historias o por medio de los cantares de gestas, los acontecimientos, todo lo que estaba pasando en el mundo, ¿no, Abraham? sí, era de lo que estamos hablando, de los trovadores. Los trovadores son básicamente los que eran los maestros de la antigüedad, ya que pues solo por ellos se podía pasar el conocimiento o se podía transmitir, ya que pues la gente era analfabeta y la única forma en la que podían entender era de manera como teatro y o cantado como los trovadores. Se inspiraban con las noticias del día a día de la Edad Media, como tipo, eran como los noticieros de la antigüedad también, ya que, ¿cómo se llama? Eran cuando sucedía alguna guerra o algún impacto político o algún cambio religioso, ahí estaban los trovadores en las calles cantando con música, al ritmo de la música, las historias que estaban sucediendo a lo largo de ese tiempo. Exactamente, sí. Y es que básicamente recordemos que es como parecido a la antigua Grecia, que mucha gente era analfabeta. Y aparte de ser un negocio lucrativo, pues se transmitían muy fácil los mensajes, ¿no? Todo lo que ocurría. Quizás no como ahora, pero en ese tiempo sí era más sencillo que cuando ocurría algún evento, pues la gente se enterara por medio de la música, ¿no? O por Sí, y los medios también era orales. entretenimiento para las demás personas. Haz de cuenta, Exactamente. era como un periódico entretenido para que las personas no escuchen las noticias de manera abrupta. Sí, por eso comentaba que, como comentaste ahorita, que se hacían las historias en verso al ritmo de la música para que no fuera aburrido, que fuera entretenido y que, en cierto modo, pues pudiera meter a la gente en las historias de lo que ocurría realmente, ¿no? Que transmitiera el pensamiento. Y también otro hecho importante de la Edad Media es los conflictos religiosos, como pueden ser las cruzadas, que es uno de los momentos más memorables de la Edad Media, que son estos conflictos religiosos, principalmente protagonizados por el cristianismo y los musulmanes. Pero como por qué había tantas diferencias ideológicas, como en qué puede inspirar a la literatura en ese aspecto. Pues más que nada, los conflictos religiosos se basaron en la lírica porque era cuando, bueno, en la Edad Media era cuando más conflictos religiosos había. Fue cuando, de hecho, España marcó como su huella en la historia de las guerras, ya que pues fue cuando ganaron la guerra contra el musulmanismo, no me acuerdo cómo Sí, cómo se exactamente, decía, los musulmanes, pero era todos los de Medio cuando Oriente. cuando hubo la guerra de los católicos y los musulmanes, y Sí, fue cuando más guerras hubo y cuando más gestas también se podían cantar. Eh, Esto hizo que el género lírico pues, sea como en su punto clave. De hecho, en la Edad Media fue cuando más mejor estaba marcado. Y pues sí, haz de cuenta, era como era más que nada el símbolo de la península ibérica. En sí, esos exactamente. tiempos, el género lírico. Sí, el mío sí corresponde, constituye como un símbolo de la reunificación de los pueblos ibéricos, o al menos gran parte de ellos,
y actualmente forma parte muy arraigada de la cultura de España, ¿no? De cómo se formó desde el catolicismo con las peleas de los musulmanes y cómo se dividió el país por medio de territorios, ¿no? Con diferentes ideologías. Y lo que habla principalmente el medio sí de este personaje es que todos los cantares de gestas, que suelen ser normalmente del centro de Europa y de España, son protagonizados por algún personaje anónimo. Por ejemplo, en este caso, el mío Cid es un personaje anónimo, el cual de forma épica se nos cuenta cómo esta persona atraviesa movimientos de mucha acción, ¿no crees? Mm. Siguiendo con el Renacimiento, podemos ver que el Renacimiento ocurren muchos cambios, ¿no? En lo que es la forma de pensar, debido a que ya se acaba la Edad Media e inicia como con el descubrimiento de América exactamente. Y se Sí, fue cuando deja de dar fue el Nuevo importancia, Mundo. sí, se deja de dar importancia a la religión para todo darlo al nuevo mundo, como el nuevo continente, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, haz de cuenta, en el siglo del Renacimiento fue cuando más que nada empezó a desaparecer todos estos cuentos fantasiosos y épicos y epopeyas, ya que se dieron cuenta que no habían llegado a su punto límite, ya que en la Edad Media pues creían que iba a llegar a ser el fin del mundo, entonces empezaban a enfocarse más en el ámbito religioso, pero en el Renacimiento fue cuando descubrieron el nuevo mundo, descubrieron que había nuevos, podían haber nuevos proyectos biológicos, tanto tecnológicos, y fue cuando comenzó la colonización de América y empezaron a haber más culturas, ya que fue cuando descubrieron América. Exactamente, sí, como dices, Abraham, exactamente. El descubrimiento de América representa un auge para lo que son el avance científico, porque a diferencia de la Edad Media se creía que ya habían llegado a su punto máximo de avances, ¿no? Que ya solo tendrían que esperar a lo que muchos creían como el Armagedón, el fin del mundo, que realmente no fue así. Ya con el descubrimiento de América se puede ver que hay más, un enfoque más, amplio en lo que es los estudios en general de lo que ocurre en esa época. Mm. Y ya por último, en el siglo XIX, que es cuando empieza a terminar o es cuando es el siglo en el que culmina lo que es el colonialismo, especialmente de América y de África, o al menos en gran parte por las potencias europeas y asiáticas. Esto se debe a que ya todo el continente de América ha sido poblado y más tarde que comienza la revolución industrial. ¿Esto cómo puede influir básicamente en la literatura? Pues puede influir de manera en que aquí ya empiezan a ver el mundo de manera más realista y de hecho fue cuando surgió el realismo, el género realista en el género literario y fue cuando empezaron a dejar más de lado el género lírico, fue cuando se podría decir que empezó a desaparecer, ya que había nuevas ideas políticas, nuevas ideas económicas y pues se basaban más en lo realista que en lo que se basaban en la Edad Media, que era como lo fantasioso, lo religioso, las guerras entre, pues, ¿cómo se llama? Entre religiones Sí, las cruzadas. y en el siglo XIX era cuando más se enfocaban como en lo existente, como en lo del día a día. Entonces fue cuando se podría decir que desapareció el género lírico, pero no fue así, ya que en el siglo XX pues también se veía marcado con historias, películas, cosas así. Y sí, el género lírico fue un género el cual pues básicamente empezó a desaparecer en el siglo XIX por el género realista. Exactamente, el realismo representaba fue en cierto modo un declive a lo que fue antes el género lírico, porque ya no se le daba tanta importancia como fue antes, ¿no? Porque si acaso en este momento ya había más movimientos literarios
y si bien el realismo fue una extensión de lo que es el género lírico, se le daba más importancia a lo que era lo más real, ¿no? O lo que pudiéramos comprobar de forma, si acaso, científica o de lo que está ocurriendo en el mundo actualmente. Y básicamente esto ha sido la historia de el género lírico. ¿Qué opinas, Abraham? Como conclusión, ¿qué podemos aportar? Yo como conclusión hacia el género lírico opino que, pues más que nada que el género lírico fue un género bastante importante, ya que pues no solo por ser el género más antiguo, sino porque fue un género el cual en la Edad Media y en todo, sí, en la Edad Media y en la antigua Grecia, era cuando marcaba conocimientos a las demás personas, ya que pues, se podría decir que era su único método de conocimiento, ya que eran analfabéticos, y pues hoy en día es muy importante que la gente aprenda a leer y escribir, ya que pues ellos pueden aprender un tema en base a su criterio. O sea, si yo quiero aprender ajedrez, solo voy a la biblioteca, busco un libro o veo en internet un video de cómo, pues las reglas básicas del ajedrez y de cualquier tema en específico que tú quieras aprender. Por eso es muy importante hoy en día que aprendan a leer y escribir, pero en la antigua Grecia y en la antigua Grecia, en la Edad Media y en la antigua Grecia, pues se podría decir que el género lírico era su base de conocimiento y también los trabadores, ya que pues ellos eran los que transmitían noticias, cuentos, etcétera. Claro, recordemos que en la década del siglo XIX es cuando se dan muchas revoluciones, ¿no? De las colonias europeas, principalmente en el continente de América. Esto se debe principalmente a lo que es la llegada del conocimiento externo, como las obras literarias y de cómo, por ejemplo, la independencia de México se da principalmente a que llegue el conocimiento sobre la Revolución Francesa, ¿no? Y se dan cuenta en cierto modo que sí pueden independizarse de las colonias españolas o de lo que eran de los españoles actualmente, la península ibérica o los pueblos de la península ibérica en ese tiempo. Y considero que sí, es muy interesante este tema del género lírico porque a pesar de ser el movimiento literario más antiguo, la forma más antigua, el género de los géneros literarios, esto se debe a que la literatura comienza Por este género, por este género, por la oralidad, por lo que es la transmisión del mensaje por este, canciones, por estrofas, canciones y en forma de verso, ¿no? Al ritmo de ajá. la música. Es más que nada un poema cantado. Si bien la literatura también había comenzado por medio de las pinturas rupestres, se considera más a lo que es la lírica, como se le da más importancia, pues es cuando más aporte empieza a dar a la sociedad en cuestión de transmitir mensajes.